Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mórtola. Esto es Análisis en tiempos de coronavirus. Muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas, ¿no? Nuestra audiencia, por estar en nuestra transmisión. El día de hoy les recordamos que todas las entrevistas que el 106.5 FM te puede ofrecer, no solamente los puedes escuchar en una radio tradicional, sino también en www.marielatv.com, donde nos podrán escuchar en vivo en este momento y en las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Recuerden también que nuestro reprise de este programa, que no lo puede escuchar en este momento, es mañana a las 9 de la mañana, después de que a las 8 de la mañana esté el reprise del programa ¿Qué pasa con Mariela? Y obviamente todas las entrevistas, un sumario enorme, podrán encontrar en YouTube poniendo Mariela Espacio TV, tanto en YouTube como en Spotify, en cualquier momento, desde donde quieran y desde el dispositivo que poseen. Bueno, 5:05 de la tarde y ya voy a presentar a nuestro primer invitado de hoy, es el abogado Vladimiro Álvarez, analista y político ecuatoriano. Ocupó el cargo de ministro de Gobierno en los mandatos de Osvaldo Hurtado y Yamil Mahuad. Abogado Álvarez, muchísimas gracias por estar en nuestra casa. Bienvenido a Radio Fuego 106.5. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, abogado Álvarez, primero que nada, para que usted se explaye, y después vamos punto por punto. Para usted, ¿cuál es su opinión de la situación actual económica y social del país? Bueno, el país está atravesando, como nunca antes en la historia de la humanidad, conjuntamente con todos los países del mundo, de una crisis, en primer lugar, de salubridad, Sí. Una crisis sanitaria extraordinariamente negativa y perversa, una crisis que no había podido ser prevista por nadie, que se extendiera a nivel mundial como se ha extendido esta crisis. Entonces, como comentaba, en primer lugar es una crisis de carácter sanitaria, Sí. tiene que ver con la salud de todos los habitantes del planeta, pero la intensidad de esta crisis sanitaria es de tal magnitud, de tal inmensidad, que luego ha traído obviamente una crisis económica tremendamente fuerte y como consecuencia de eso una crisis social, y obviamente está trayendo en distintos países y gobiernos del mundo una crisis política integral sumamente grave. Así es, doctor Álvarez. Le pregunto, de opinión personal, que me lo diga, ¿usted es optimista con cómo hemos manejado las cosas en estos meses, tanto como lo ha manejado el gobierno, los alcaldes de cada ciudad e incluso nosotros ciudadanos? ¿Es optimista para lo que se viene o cree que hasta ahora aún no hemos manejado bien la situación? Bueno, yo creo que en realidad las autoridades, cada una dentro de su respectivo ámbito territorial y dentro de su ámbito político, han actuado lo mejor que han podido. Es decir, no podía preverse que autoridades de carácter político, como son los gobernantes, presidentes, vicepresidentes, ministros y los alcaldes de los distintos cantones del país, pudieran enfrentar una crisis sanitaria de esta magnitud. No estaban preparados sino para las enfermedades tradicionales que se daban en los distintos sectores de nuestra población. Pero el impacto de esta pandemia de coronavirus no podía de ninguna manera ser prevista ni obviamente ser solucionada o superada por nuestros funcionarios públicos, nuestros gobernantes de cualquier nivel jerárquico que sea. Así es. Doctor, a pesar de que las autoridades, como usted dice, lo parafraseo, han hecho lo mejor posible, igual siempre está pues
el clamor del pueblo ecuatoriano. Y entre el clamor también están las noticias que se le da al pueblo, y por ejemplo, esto es una que me gustaría que usted dé opinión al respecto, que el exgerente del hospital Eugenio Espejo fue relevado de su cargo y habla de actos de corrupción. También se habla del sobreprecio de mascarillas y del sobreprecio de las fundas para los cadáveres de los muertos. ¿A qué debe su opinión? Bueno, el tema de la corrupción en cualquier momento, en cualquier gobierno. Estamos hablando de los gobiernos de Ecuador. Sí. En cualquier nivel geográfico, los actos de corrupción son intolerables e imperdonables. Y en el caso actual, en los casos a los que usted se ha referido, no solamente que son intolerables e imperdonables, sino que son incomprensibles. ¿Cómo en una crisis sanitaria de esta naturaleza pueden haber personas, si es que se llaman personas, que se aprovechen de esta crisis sanitaria para hacer negociados que perjudican los fondos públicos? Así es, doctor Álvarez. Le pregunto, ¿usted cree que, y usted, bueno, es una persona con experiencia en el ámbito gubernamental, usted dice que la corrupción es intolerable, pero realmente la corrupción es con algo que hemos vivido, o al menos se ha rumorado entre la ciudadanía? ¿Usted cree que la corrupción en los gobiernos anteriores a este o en este han sido artífices principales para que hoy estemos como estamos? Bueno, ha habido, no cabe duda, los actos de corrupción en distintos gobiernos a través de la historia, pero no deberíamos tampoco generalizar como lamentablemente muchos generalizan y dicen que todo político es corrupto. Sí, eso no es cierto. Eso no es cierto. Hay políticos que no han cometido actos de corrupción, y yo me incluyo entre ellos. No he cometido ningún acto de corrupción. Yo he tenido la oportunidad de ser ministro de Trabajo, ministro de Gobierno, diputado nacional, candidato a la presidencia de la República, ministro de Educación, otra vez ministro de Gobierno, y nunca, gracias a Dios, se ha establecido la posibilidad de que en mi gestión, por mi parte o por alguno de los funcionarios que directamente dependían de mi ejercicio público, se haya cometido un acto de corrupción. Pero, al haberlo hecho quienes lo han hecho en distintos momentos, han sembrado un pésimo ejemplo para las futuras generaciones. Se lo digo yo como catedrático universitario de más de 30 años. Cuando en la universidad o en diversas universidades se pretende formar a los estudiantes, no solamente en el ámbito profesional que hayan escogido, para médicos, para ingenieros, para arquitectos, para profesores, para abogados, para economistas o lo que fuera, sino formarlos para que contribuyan en su momento, cuando les llegue el turno, a mejorar las condiciones de vida de todos los ecuatorianos, del país, en el ejercicio de funciones públicas, en cargos políticos. Y cuando se trata de formar así estudiantes en la universidad, usted no tiene idea, mis queridos amigos, no tienen idea la cantidad de estudiantes que rechazan inmediatamente la posibilidad de participar en el ámbito político, de participar en la vida pública. ¿Por qué? Porque les da asco al ver los actos de corrupción que se cometen y no quieren verse luego ellos envueltos en problemas similares. Así es, doctor Álvarez. Antes de continuar con el ámbito político-económico, me gustaría hacer un breve paréntesis y preguntarle a ustedes, profesor de universidad, ¿cómo le parece que ha manejado el Ministerio de Educación el tema educacional del país? No han permitido que algunos colegios sigan en ámbito online.
también leí una noticia que la Universidad Estatal le han recortado el presupuesto, por ende va a tener que recortar su alumnado para pues el tiempo cuando vuelvan las clases. Yo le pregunto, ¿cómo cree que se ha estado manejando? Bueno, realmente la situación, como comentábamos al principio, es tan crítica, tan compleja, que no cabe duda que el Ministerio de Educación, y yo fui ministro de Educación, el Ministerio de Educación no estaba preparado para, en un impacto tan rápido y violento, disponer, o sea, dictar las medidas necesarias para que los estudiantes, tanto en los diversos niveles de escolaridad, de colegiatura e incluso universitario, puedan, sin hacer presencia en las aulas, seguir tomando cursos, seguir recibiendo formación educativa, seguir avanzando en sus respectivos estudios y carreras. No estaban preparados, no se imaginaban siquiera que podía ocurrir algo así. Entonces, están tratando y han hecho todo lo posible para poder superar esto mediante educación a distancia, ¿verdad? Por medios telemáticos, por medio del internet, con las computadoras, etcétera, pero ahí se cae en una realidad social y económica tremendamente cierta, una realidad. No todos los estudiantes, no todos los chicos en este país, no todas las familias en este país tienen a su disposición los sistemas de internet o computacionales o telemáticos necesarios para recibir educación a distancia. Y otros que pudieran tenerlo de forma elemental o primaria, pues no saben cómo operarlo. Entonces, todo eso dificulta obviamente el que la educación se mantenga con niveles de intensidad como se espera que se lo haga aún dentro de esta crisis. ¿Pero usted está de acuerdo con que algunos colegios particulares hayan sido, por así decirlo, obstruidos de comenzar sus clases online? ¿O usted cree que todos deberían comenzar al mismo tiempo y en las mismas condiciones? No, yo creo que todos las escuelas, los centros educativos, sí, de cualquier nivel que sea, deberían iniciar sus respectivos cursos de acuerdo con sus propias condiciones, porque no es que se puede prohibir a unos que empiecen o decir ustedes empiezan en tal fecha, porque depende de si están preparadas sus plataformas informáticas o no, claro, para poder compartir con sus estudiantes en cada una de las carreras y en cada uno de los niveles la necesaria información, que no es lo mismo que dictar una clase en un aula a determinado número de estudiantes. Sí, doctor Álvarez, ya regresando al tema económico principalmente, que es una de las grandes fisuras o la más grande del país en este momento, ¿qué medidas económicas debe tomar el país? Mire, junto con esta tremenda crisis sanitaria y social que está impactando al mundo, obviamente en el Ecuador ha habido un impacto adicional, que el precio del petróleo caiga a menos de cero, cuando el petróleo o la venta de petróleo ha sido el mayor ingreso con lo que han contado los gobiernos a partir de los años 70-72, es un shock pavoroso para cualquier gobierno. Y cuando se analiza o se trata de emitir un juicio de valor respecto a lo que hace un gobierno u otro, siempre hay que tomar en cuenta ese tipo de dificultades. Por ejemplo, en el gobierno de Maguad, el precio del petróleo estaba previsto que se vendería como a $17 según el presupuesto, y a la hora el precio de cada barril de petróleo
estaba en alrededor de 6 o 7 dólares. Es decir, había un déficit de más de 10 dólares por barril, por día. Y entonces son cientos de miles de dólares menos de ingreso al presupuesto del Estado. Imagínense lo que ocurrió en estos días cuando el petróleo bajó a menos de cero. Es decir, había que los gobiernos pagaban para que se lleven el petróleo, porque no tenían dónde guardarlo. Claro, así es. Entonces esos son impactos económicos tremendos que tampoco pueden, como se está pretendiendo a través de proyectos de ley, compensar mediante una mayor carga tributaria o de impuestos a la ciudadanía. Eso tampoco es dable. Cuando la ciudadanía, todos en la ciudadanía, tenemos graves dificultades económicas con esta paralización de actividades. Así es, doctor Álvarez. Bueno, también está la cuestión, aparte de las reformas, como le dije, también las reformas de la ley del trabajo. Es muy importante siempre tocar porque como no hay dinero, no hay trabajo, hay hambre. Va todo de la mano, es un efecto dominó. ¿Usted cree que la reforma de trabajo, debería cambiar o debería hacer una reestructuración prácticamente total para que, pues así decirlo, los empresarios, tanto en sectores públicos como privados, tengan la agilidad, tengan la potestad de poder, pues, su mano de obra manejarla de manera más simple o pues ofrecerle a alguna persona una oportunidad de trabajo de manera menos complicada? Mire, el tema de las fuentes de trabajo siempre será materia de discusión, no cabe duda. Pero la importancia que tiene el trabajo para todos en este mundo es de tal magnitud que por eso los jóvenes tratan de buscar una profesión o una actividad, aunque no sea profesión, que les permita realmente un trabajo honesto y suficiente, con suficientes ingresos para tener una vida digna. Permítame contar una anécdota. Por favor, doctor. De mi propia vida. Sí. En un momento determinado entre lo que es la vida académica y lo que es la vida laboral. Durante algunos años yo trabajé en un grupo empresarial como asesor jurídico legal, un grupo empresarial bastante grande. Y créanme, no había semana en que no me visiten algunos jóvenes que habían estudiado en distintas universidades del país, algunos de ellos con títulos profesionales muy importantes, algunos con un currículum que incluía maestrías o doctorados o PhD en universidades en otras partes del mundo, unos currículos extraordinarios. E iban a ver si yo podía gestionarles algún puesto de trabajo. Y yo leía el currículum, me parecía extraordinario. Luego averiguaba con el personal de recursos humanos de las respectivas empresas y me decían que lamentablemente no había un puesto de trabajo como para darles. Entonces yo llamaba a estos chicos, a cada uno de ellos en su momento, y les decía: a ver, lamento mucho, tienes un currículum maravilloso de estudios, de profesionalismo, pero no hay algo digno como para que tú puedas ocupar ese puesto aquí. ¿Sabe cuál era la respuesta en la mayor parte de los casos? ¿Cuál era? Doctor Álvarez, no se preocupe. Lo que necesito es un trabajo en cualquier cosa. Olvídese de mi currículum. En cualquier cosa. ¿Usted sabe lo que significa eso? Es la necesidad imperiosa de trabajar. Entonces, las reformas laborales en un momento determinado, ya respondiendo a tu pregunta, son muy importantes para flexibilizar las condiciones de la relación entre
trabajadores o aspirantes a empleados o trabajadores y empleadores. Si una empresa no tiene facilidades para contratar personal porque las leyes le exigen demasiadas restricciones o le ponen demasiadas exigencias, las empresas dejan de contratar personal o muchas empresas no se abren u otras se cierran justamente por esa rigidez. Entonces hay que flexibilizar, obviamente dando ciertas garantías al personal que trabaja en las empresas. Abogado Vladimir Álvarez, ¿cómo está? Le saluda Mariela Viteri, estamos acá con Ricardo, con mi hijo, y quería hacerle una pregunta. ¿Dónde está la plata? Esa es una pregunta que persiste por más de 27 años, cuando ya la planteé como un eslogan en una campaña presidencial en la que participé. Gracias, Mariela, por la pregunta. Y claro, pero ¿dónde está la plata de ese petróleo que estaba a 100? Claro, y eso quiero recordarles. La frase era el resultado de un planteamiento general que yo hice en esa época. Una reflexión que plantea el país. Y yo decía, si el Ecuador es un país tan rico, ¿por qué hay tantos pobres? ¿Dónde está la plata? Esa fue la reflexión completa, que aún ahora y ahora más que nunca tiene mucha fuerza. El Ecuador ha tenido tanto petróleo, tanto dinero. Es que no ha perdido vigencia, no ha perdido vigencia la frase. Así es, y te lamentablemente, ¿no? Por el recuerdo, lamentablemente sí. Fíjate, cuando en gobiernos anteriores se establecieron normas para que haya fondos de ahorro del gobierno, determinados porcentajes de la venta de petróleo, sin embargo se la dilapidó, se eliminaron esos fondos de reserva que existían a nivel nacional, incluso se llegó a vender el oro que era respaldo de la moneda que teníamos en el Ecuador, y llegado el momento, cabe la pregunta, ¿dónde está la plata? Lo que pasa es que ahora no sabemos qué hacer, porque antes entre una cosa y otra cosa se podía nivelar el problema económico, y ahora el asunto es bastante complicado con la paralización de la economía, casi total. Así es, entonces allí lo que cabe es, con fe y con esperanza, demostrar que somos un pueblo integrado por gente que está dispuesta a luchar y a trabajar por sacar al país adelante. Pero no se puede sacar al país adelante si la fórmula gubernamental o la fórmula que encuentran los asambleístas en un momento determinado a través de las leyes es el establecimiento de más impuestos, de más tributos, tanto sobre lo que logran ganar las personas con su trabajo, es decir, sobre los ingresos económicos de cada persona, cuanto respecto a los bienes que alguien pueda tener, que tiene su casita, tiene su casa, su departamento o algo así, y sobre eso también le quieren cobrar ahora con efecto retroactivo. ¿Qué abogado conmigo? Pues hasta ahí. Ricardo continúa. Sí, abogado, quería preguntarle también, muy importante, usted cuando dio su testimonio sobre sus alumnos de universidad que le generan asco, pues la corrupción que existe en el país y el desentendimiento de por qué fuimos un país tan próspero y pues no se notaba en las calles o al menos en la gente. Yo le pregunto, ¿existe un proceso de, por así decirlo, corrupción moral cuando una persona asciende al poder político? ¿O qué, por así decirlo, para las siguientes generaciones, qué se le puede pedir a los políticos del mañana con tanta mala influencia? ¿Por qué usted es tan sincero y es tan honrado y por qué la gran mayoría no lo es? Es un análisis muy importante que quisiera que usted me lo diga. Bueno, yo creo que efectivamente tu pregunta es importante. Este es un
tema de formación humana, diría yo. No es un tema de educación informativa, sino de formación humana. De que los jóvenes y la gente sepa que con su trabajo puede salir adelante él y su familia, o ella y su familia, y puede ayudar a otros a salir adelante, pero con honestidad, sin necesidad absoluta de caer en la corrupción, de no aceptar tentaciones, porque en este tipo de cargos, en todos los cargos públicos en un momento determinado, puede venir alguien a pedir algo ofreciendo algo más al funcionario, a la persona, o sea, haciéndolo caer en una tentación. Y hay diversos tipos de tentaciones, mis queridos amigos, pero no hay que caer en ninguna tentación. Por sobre todas las cosas, mantener el criterio de la ética, el criterio de la honestidad, el criterio del buen ejemplo y algo que es indispensable. Doctor, estuvieron en este gobierno anterior y en otros gobiernos, sepan y tengan siempre presente, y que los jóvenes tengan presente para el futuro, de que los cargos son absolutamente temporales. Uno sabe cuándo entra, pero no sabe cuándo sale. Y cuando sale, repentinamente perdió el poder y se le viene todo lo malo que haya hecho, se le viene encima. Y cuando no ha hecho nada malo, tiene la satisfacción. Es una satisfacción, perdónenme que lo diga públicamente, que yo siento muchas veces, de caminar solo por las calles y que la gente se acerca a saludar o a felicitar por las gestiones que uno ha hecho, sin caer en las tentaciones. Así es, doctor, pero yo le quiero hacer una última pregunta. Bueno, un par de últimas preguntas, rapidito. También el reconocimiento es muy válido y es, pues, enorgullece a uno mismo, pero lamentablemente hay gente, y esto lo voy a decir sin ningún tipo de reparo, que admira a gente que no debe ser admirada, a cambio, hay muchas veces que la gente, y perdóneme que lo diga así a la audiencia, que se vende por un plato de lentejas. Así es. Y eso es realmente decepcionante, Y que haya gente que sí reconozca el trabajo honrado, es importantísimo, pero que haya muchísima gente, en ignorancia, debo decirlo, que aclame a personas que realmente nos han condenado es simplemente deplorable, doctor. Así es. Sobre este tema de la temporalidad de los cargos y que un día está uno en el cargo y al día siguiente ya no, permítame contar otra anécdota. Dicen que cuando uno va avanzando en los años se vuelve anecdótico. Así es, doctor. En uno de los cargos de los ministerios que tuve yo, en el Ministerio de Gobierno, cada vez que yo iba al aeropuerto para viajar de Quito a venir a Guayaquil o viceversa y tal, bueno, pues en el aeropuerto era recibido por los funcionarios y me hacían pasar directamente a la sala VIP y directamente al avión de una sola, aviones comerciales siempre, sin ningún tipo de trave, nada. Yo recuerdo que terminó un gobierno, al día siguiente fui al aeropuerto y yo iba a pasar ya a hacer el check-in, o sea, chequearme con mi boleto, y me para el guardia que siempre me había hecho pasar a todos, se me para, un momentito, señor, póngase a la cola. Ok, me puse a la cola. Cuando ya iba avanzo, su cédula de identidad, ya nadie ni siquiera me conocía. Así es. En los cargos públicos, un día está uno, al día siguiente ya no está, ya nadie lo reconoce.
Entonces hay que tener eso presente, tienen que tener todos esos presentes para que no cometan barbaridades y sobre todo para que se entienda, mis queridos amigos, que tenemos que trabajar siempre, en cualquier lugar en que nos encontremos, cualquiera que sea nuestro trabajo público o privado, que tenemos que luchar para conseguir una sociedad más justa, una sociedad más equitativa y sobre todo, mis queridos amigos, luchar por conseguir una sociedad más humana. Así es, doctor Álvarez. Quiero decirle, por mi parte y de parte de Mariela Viteri, que ha sido un placer tenerlo aquí. De verdad que sí. Realmente nos encantaría, si obviamente usted está dispuesto, en unas semanitas le volvamos a timbrar y esperemos pues prolongar esta conversación que lamentablemente tiene que ser interrumpida porque tenemos otro entrevistado, pero sin duda nos encantaría volver a hacerlo. Gracias a ustedes, Mariela y Ricardo. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, doctor. Un abrazo, gracias.